Bienvenidos amigos, un episodio más de este podcast sobre terapia cognitivo-conductual. Como cada semana me encuentro con Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Una semanita más. Qué emoción estar nuevamente con ustedes. Y con mucho calor, pero aún así estamos aquí presentes para seguir hablando sobre terapia cognitivo-conductual. Recordarles, somos dos estudiantes de maestría, actualmente nos formamos en terapia cognitivo-conductual y a la par también estamos formándonos en terapias conductuales contextuales, entonces vamos a tropicalizar un poquito esta situación buscando mantener siempre la esencia de lo que es SC, y cuando hablemos de algunos conceptos que sean de la terapia conductual es como intentar especificar. Correcto, como intentar marcar la diferencia, qué pertenece a uno, qué pertenece a otro y sobre todo qué comparten, porque hay cosas que sí como que son congruentes una con otra. Así es. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Gaby? Experimentos conductuales, justamente ahí vamos con la parte que complementa nuestro episodio pasado, que es reestructuración cognitiva. Como para dar un breve repaso, en la sesión pasada hablábamos, o en la sesión pasada en el podcast, en el episodio pasado hablábamos acerca de la reestructuración cognitiva y hablábamos que era una técnica en la cual nosotros cuestionábamos de manera socrática nuestro pensamiento. Ahora, cuando hablamos de experimentos conductuales, buscamos darle la continuidad a esta técnica. Correcto, así es, buscamos esta vez poner a prueba de manera muy práctica y muy experiencial aquellas conclusiones a las que llegamos con la reestructuración cognitiva. Ok, ¿cómo dirías que nosotros pudiéramos plantearnos la opción de requerir un experimento conductual? Muy bien, cuando el paciente todavía no se siente como intelectualmente convencido, por así decirlo, como en el lugar cognitivo en el que tiene que estar para realmente entender que la situación que estaba pensando, la situación que se estaba imaginando, no era 100% real o no era 100% adaptada a la realidad. Ok, o sea, diríamos que es como una técnica subsecuente a la reestructuración cognitiva. Es decir, la reestructuración nos funciona para intentar disminuir un poquito, flexibilizar el pensamiento. Correcto. Sin embargo, como lo comentábamos en el episodio pasado, no es tan sencillo que con una reestructuración en algunas situaciones quede. Entonces es importante poner a prueba, o sea, no nada más cuestionar, sino ya ahora es poner a prueba directamente si esto que yo estoy pensando es adecuado, ¿no? Es proporcional. Como en qué grado de certeza nos encontraríamos. Correcto. ¿Sí? Así es, sí. Ok, ahora, ya que tenemos como más o menos identificado, recordarles que esta técnica no es algo que podamos hacer como desde la sesión número 1, desde el modelo cognitivo-conductual. Así es. Justamente hoy estaba en un diplomado de terapias contextuales y nos decían que existen algunas situaciones en las cuales sí podemos aventarnos como a generar compromisos. Sin embargo, en este modelo no sería como lo inicial. Así es, no sería la primera opción para aplicar con nuestro paciente, sobre todo no en las primeras secciones que son de exploración, sino ya a partir de que tengamos una reestructuración cognitiva hecha, la fase del alivio de síntomas ya prácticamente concluida. Ahora sí ya podemos comenzar a plantearnos hacer experimentos conductuales con nuestro paciente. Ok, y antes de empezar a ver cómo se desarrolla, ¿con qué dificultades crees que nos podríamos enfrentar como terapeutas a la hora de nosotros intentar desarrollar o diseñar un experimento conductual? Híjole, creo que lo más complejo es tomar en cuenta todas las variables que pueden influir para que este experimento conductual se dé de manera satisfactoria, ¿no? Como llegue a la conclusión que nosotros esperamos o con la conclusión que nosotros ya nos hemos planteado como objetivo en sesión. Okay. Podríamos decir que tendríamos que identificar de manera muy exhaustiva cuál es el pensamiento que sigue estando como muy caliente. Correcto. Que activa muchas emociones y que una vez que nosotros lo podamos poner a prueba, generemos como la mayor cantidad de cambios posibles. Sí, sobre todo tomando mucho en cuenta en dónde lo va a aplicar el paciente, de qué manera lo va a hacer y cómo podemos hacer que este experimento conductual realmente vaya dirigido hacia la situación que queremos trabajar, ¿no? Porque muchas veces podemos diseñar un experimento conductual que no vaya a dar justamente en el blanco de lo que queremos lograr, ¿no? Así es. Ahora, y entonces cuando nosotros hacemos este diseño, creo que es bonito porque lo vamos haciendo como de manera muy gradual. El
consultante va subiendo un escalón y luego va subiendo el otro y va subiendo el otro y todo el tiempo se encuentra en el control de saber dónde está parado y cómo es que va avanzando, porque recordamos que cuando diseñamos el experimento le hablamos acerca de ¿recuerdas que cuando hicimos la reestructuración de este pensamiento nos dimos cuenta que pasaba esto y que tal vez, como lo comentas tú, ¿no? Nos ponemos los lentecitos de algún colores, tipo de distorsión? Claro. Y entonces vamos como psicoeducando todo el tiempo y el consultante va avanzando. Entonces, lo bonito de esto es que nosotros tenemos un ambiente muy controlado. Sí, el experimento conductual se caracteriza porque está como todo bajo control. Así es, de hecho es por eso que las primeras aplicaciones se hacen dentro de sesión, ¿no? Justamente para que el terapeuta pueda estar ahí pendiente, sí controlando las variables implicadas, pero también viendo la reacción del paciente, ¿no? Conteniéndolo en cuando tengamos que hacerlo, enseñándole las herramientas para que cuando salga de consultorio y lo tenga que aplicar ya de manera personal e individual, entonces se sienta más capaz de hacerlo, aumenten las probabilidades de que esto suceda y sobre todo de que tengamos una conclusión exitosa. ¿Crees que esto no nos podría jugar en contra? Como el hecho de querer controlar todas las variables que en algún momento sean como una situación que perpetúe, bueno, no lo sé. Sí, pudiera ser si lo prolongamos. Creo que es como el chiste aquí es cuántas veces hacemos esto, porque en un inicio, para darle seguridad a nuestro paciente y sobre todo como para que el primer experimento sea exitoso, creo que es muy necesario, ¿no? Porque es muy complicado que las probabilidades de ocurrencia, o sea, de que este paciente ya realmente lo lleve a cabo fuera del consultorio, serían muy pocas si no controlamos las variables y si no nos aseguramos que ese primer experimento sea exitoso, ¿no? Sí, porque igual si no lo hacemos bien podríamos generar como el efecto opuesto, que es como más resistencia, más evitación experiencial, y esto sí podría jugarnos en contra. Sí. Ok, ahora, esto también, recuerden que aunque platicamos acerca de generalidades, debemos tomar en cuenta muchas particularidades para que esto se pueda adaptar. Mediante el enfoque cognitivo-conductual manejamos todavía las etiquetas de diagnóstico, entonces no es lo mismo diseñar un experimento conductual para una persona con la etiqueta de depresión que para hacerlo, por ejemplo, con alguien con TOC. Correcto, así es, y sobre todo que igual no podemos diseñar un experimento para cada persona igual, ¿no? A lo mejor dos pacientes con TOC, pero pensamientos en diferentes direcciones, ¿no? Siempre todo esto es muy particular y hay también que checarlo muy bien con nuestra conceptualización cognitiva. Siempre tiene que ir de la manita con el buen trabajo que hicimos las primeras sesiones conceptualizando. Aunque esta información que estamos compartiendo ahora podría parecerse como del dominio popular, si no tomamos en cuenta la conceptualización, si no tomamos en cuenta el momento de la terapia, si no tomamos en cuenta la relación terapéutica, si no consideramos el hecho de cuántas habilidades tenemos nosotros como terapeutas, cuánta pericia, podría jugarnos muy en contra. O sea, es como las recomendaciones que dan en la tele, ¿no? No lo intente sin supervisión de profesionales. Correcto, sí, no lo hagas solo en casa, por favor, porque es más complicado, sí. Y ahora lo importante también es que como terapeutas recordarles la importancia de estar en supervisión, de compartir casos con terapeutas que ya tengan un poquito más de experiencia, nos da tranquilidad, nos da conocimiento y también nos dota de herramientas y de situaciones que debemos mejorar para poder hacer intervenciones de mucha mejor calidad. Así es, sobre todo nos hace mejorar a nosotros como terapeutas en el momento en el que estamos acompañados por un profesional que tenga más experiencia, más pericia y que nos diga, vas bien, por favor modifícale esto, va bien, podría ser mejor, ¿no? Como todas estas cosas que, pues sí, como estudiantes a veces se nos escapan, claro que sí, pero siempre esta supervisión nos da una pauta a seguir. Y algo como spoiler es que pocas veces te van a decir que estás bien. Siempre tenemos habilidades por mejorar. Y yo creo, he escuchado que hasta nuestros supervisores tienen supervisores, entonces siempre hay alguien más arriba y pues esto es algo que se va entrenando todo el tiempo. Vamos ahora sí a entrar de lleno ya con el diseño del experimento conductual. Nosotros tenemos un formato, o sea, es algo que hace TCC y que creo que es muy atinado, que también es muy criticado por algunas personas, es que nosotros tenemos como un formato para todo. Y entonces, la vez pasada que hablábamos acerca del experimento de la reestructuración cognitiva, teníamos como un formato e intentamos hacerlo que lo imaginaran, como para ponernos estaba la evidencia a favor, la evidencia en contra. Ahora tenemos un experimento, lo vamos a poner en la cámara y quien no esté viéndolo en YouTube, pues
puede ir a YouTube, lo puede encontrar. También. Y entonces nosotros tenemos un experimento diseñado en diversas partes. Ahora, me gustaría que tú fueras la que lo fuera explicando, porque no sé si yo sea como menos diestro para hacer la explicación. Sí, bueno, no. No lo sabemos, pero si gustas, si te sientes cómoda, sí, claro que sí. Lo primero que tenemos que hacer para establecer un experimento conductual de manera efectiva, lo primero que tenemos que hacer es diseñarlo, como tenemos que tener muy clara cuál es la situación que vamos a trabajar con el paciente, ¿no? Si no hemos delimitado exactamente qué es lo que queremos trabajar y sobre todo trabajar a base de hipótesis, ¿no? De pensamientos, de conclusiones prediseñadas. Entonces tenemos situación y a dónde queremos llegar, ¿no? Así es. Me quedé pensando en cuanto a la importancia de que tenemos que identificar cuáles son los pensamientos asociados que generan mayor malestar. Y como lo mencionábamos en el episodio pasado, si no identificamos cuáles, podemos hacer experimentos que van a ser fallidos y que tal vez no tengan tanto sentido para el consultante. Entonces, así es. La importancia de conocer cuál es el pensamiento más fuerte. Ajá, y sobre todo si hay algún tema en común de varios pensamientos, ¿no? Porque a lo mejor hay varios pensamientos asociados a la salud, por ejemplo, o hay pensamientos asociados a la seguridad de algún familiar, no lo sé. Muchas veces encontramos que los pensamientos con palabras distintas tratan de un tema en particular. Entonces, si podemos diseñar un experimento que trate este tema, entonces es muchísimo mejor, hacer nuestra terapia más efectiva, porque entonces estás pegando directamente como al temor, al miedo, y no tanto al pensamiento que está como puntualmente manifestado. Ok, es decir, entonces primero identificamos un pensamiento y después lo transformamos a acciones conductuales, porque de hecho este es un experimento conductual, a acciones conductuales que nos ayuden a demostrar la veracidad de el pensamiento que se estaba asociando, ¿sí? Así es, sí, correcto. También para diseñar la situación que queremos poner a prueba, siempre recordemos que es un trabajo colaborativo, es decir, le preguntamos a nuestro paciente, ¿no? Independientemente de nuestra conceptualización como terapeutas y lo que tenemos como nuestra herramienta, es importante escuchar a nuestro paciente, ¿no? ¿Qué situación es lo que te está generando conflicto? ¿Qué situación se te ocurre que podamos poner a prueba? Y entonces sacamos como algo muy productivo entre los dos. Posteriormente, para comenzar ya a trabajar directamente con el experimento conductual, necesitamos saber las predicciones negativas que pudiera tener nuestro consultante. Vamos a ver si podemos desarrollar un experimento como simulado aquí, con un paciente que es imaginario, obviamente. Póngale edad, póngale nombre. Vamos a suponer que esta persona tiene algún problema con la interacción social. Okay. ¿Sale? Y entonces la situación podría ser que siente que si sale o se expone a estar en una situación en público, las personas lo van a criticar. Correcto. O la van a criticar. Así es, entonces partiríamos, de la situación que si yo me expongo a estar en público, las personas me van a criticar. Es como la situación. Correcto. Tiene como implícito ahí las predicciones negativas, pero hay que indagar más. Así es, necesitamos saber exactamente qué es lo que nuestro paciente nos puede decir que espera que salga mal. Por ejemplo, en este paciente, ¿qué es lo que esperarías que salga mal cuando te expones pues sí, al escrutinio social, Carlos? ¿Qué podrías decir? Este paciente me podría decir tal. Se me ocurre que pudiera decir que pues lo vean mal, que lo juzguen, que lo critiquen. Ahora, esto digo es un ejemplo muy general. Muchas veces el consultante no tiene tan claro como qué podría pasar. O sea, sí, pero no sabe a lo mejor cómo verbalizarlo. Entonces nuestro trabajo como terapeutas es ocupar este discurso socrático de manera asertiva, de manera muy inocente. Correcto. A modo de que podamos hacer preguntas muy inteligentes que lleven al consultante a este descubrimiento guiado del cual hablábamos también. Así es. En cuanto a que él pueda percibir qué es lo peor que podría pasar en esta situación. Así es, algunas de las preguntas que podríamos ocupar, por ejemplo, justo nos los marca este formato. La primera es, ¿qué te preocupa que pueda suceder en esta situación? ¿No? Exactamente hacia dónde se dirige tu preocupación. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cuál es el peor de los escenarios que puedas imaginarte? ¿Y cómo sabrías si esto ocurriera? ¿Cómo sabías que realmente este peor escenario realmente está ocurriendo? ¿Y por qué es importante hablar del peor escenario? Porque regularmente el consultante está ahí.
O sea, él tiene la percepción de que va a ser algo muy fatal y obviamente todos los intentos que realiza por salir de esta situación en algún punto disminuyen estas sensaciones, pero a la larga pues son los que perpetúan el problema. Correcto, ¿se acuerdan que en episodios pasados hablábamos de la catastrofización? Bueno, es muy probable que nuestro consultante pueda irse como a este tipo de pensamientos en donde todo va a salir mal casi siempre, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que trabajar. Posteriormente, ¿qué es el paso que sigue después de ya tener claro cuál es nuestra predicción negativa, cuál es nuestro peor escenario posible? Vamos a darle un poquito de balance con una predicción alternativa. La pregunta clave para realizar una predicción alternativa es ¿cuál es la forma menos negativa de ver esta situación? No la manera ideal, la manera más bonita, como el mejor de los escenarios, sino una forma un poco más equilibrada, menos catastrófica de ver este escenario. Si no fuéramos tan exigentes, si no fuéramos tan como estrictos, ¿de qué otra manera podríamos verlo? Así es. Y ahí es donde el consultante empieza a encontrar las herramientas para desarmar esta predicción y decir, bueno, tal vez las personas no estén tan ocupadas prestándome atención a mí porque tienen sus propios problemas y esto podría, no sé, llevarme a creer que se podrían burlar de mí, pero a lo mejor no tanto. Ojo, claro que sí, a lo mejor la predicción alternativa es quizá no me pongan tanta atención, ¿no? O sea, eso es en este momento y en este contexto algo que alivia muchísimo, ¿no? Sí, porque el experimento al final de cuentas nos lleva a que el consultante se dé cuenta si está más cerca de lo muy catastrófico o está más cerca de lo alternativo. Así es, de una predicción mucho más ajustada a lo que podría ser la realidad. Para esto ya tenemos técnicas que hemos aplicado anteriormente de reestructuración cognitiva. Nuestro paciente, muy importante, ya sabe hacerlo, ya tiene un dominio muy aceptable de cómo reestructurarse a sí mismo. Entonces ahí es donde lo ocupamos para generar una predicción alternativa. Y durante todo el tiempo él tiene que tener conocimiento de las actividades, como por ejemplo, o sea, por eso es un proceso y por eso es como paso a paso. Ya sabe hacer un modelo cognitivo, ya sabe que nuestras emociones tienen como una ruta y todo el tiempo nosotros tenemos que estar psicoeducando para que él adquiera las herramientas, ¿no? Para que cuando lleguemos al punto del experimento él sepa o tenga ya un camino recorrido. Así es, y también le hemos comunicado cuál es el objetivo de hacer esto, ¿no? Sí, o sea, siempre poner al tanto al paciente qué es lo que vamos a hacer y cuál es el objetivo de hacer esto. Entonces, en relación a esto, formamos una predicción alternativa. Posteriormente viene lo mero bueno para el paciente y para nosotros los psicólogos, que es justamente el experimento. Para realizar el experimento necesitamos hacer unas 3 preguntitas muy puntuales para que se pueda llevar a cabo. La primera de ellas es ¿cómo puedes poner a prueba tus pensamientos? Es decir, si el pensamiento inicial o la situación era exponerte como el escrutinio público, al contacto social, y mi predicción negativa es que me van a juzgar, me van a evaluar negativamente, entonces ¿cómo puedes poner a prueba esto, ¿no? Si salimos nosotros, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerle para poner esto a prueba y ver si es cierto o no es cierto? Y esto es muy como obvio, tal vez, porque de toda la predicción negativa, la manera de ponerlo a prueba es pues haciéndolo, ¿no? Correcto. Si siento que me van a juzgar, ¿cómo lo pondríamos a prueba? Pues exponiéndome al escrutinio social y ver si sí me están juzgando o no me están juzgando. Es muy obvio para nosotros como terapeutas. Sin embargo, al paciente muchas veces le va a costar identificar, le va a costar aceptar que esto es como el camino que le puede ayudar, pero aquí entra mucho la habilidad terapéutica. Así es, y sobre todo aquí, justamente aquí entra el ser muy puntuales en el cómo. ¿Qué es puntualmente lo que vamos a hacer para poner esto a prueba? A lo mejor vamos a salir a comprar algo al Oxxo, ¿no? A lo mejor vamos a salir un poquito a la plaza, ahí a sentarnos un ratito, ahí estar, no sé, ¿de qué manera? ¿Cómo se va a ver esta conducta para poner a prueba este pensamiento? Y aquí es muy importante, así como tú lo mencionas, operacionalizar lo más posible. Correctísimo. Porque como estamos en una fase de experimento y muchas veces el mismo problema en sí tiene mecanismos que se autoprotegen y perpetúan que esto no desaparezca,
si nosotros no somos claros en las indicaciones, podemos darle como lagunas legales al paciente como para que diga, bueno, pero es que esto no estaba contemplado, entonces me fui por allá. Ajá, así es. Hay que tener los menos cabos sueltos posibles, ¿no? Como lo mencionaba en un inicio, una de las cosas más complejas de esto es controlar las variables, y algo muy importante por hacer, justamente lo acabas de mencionar, Carlos, es operacionalizar esto, ¿no? Ponerle un puntaje del 1 al 10 antes de comenzar este experimento. ¿Cuánto crees en este pensamiento, no? A lo mejor yo estoy segura en un 9 de que realmente me van a juzgar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si ese 9 se mantiene, disminuye, incluso esperemos que no, sí, aumenta, ¿no? Ajá. Bueno, si estaba mal diseñado, tal vez pudiera ser como un efecto adverso, ¿no? Esperemos que no. Sí, correcto. Y también podemos psicoeducar al consultante en cuanto a el repertorio conductual. Muchas veces no tenemos como muy identificado, que esto también podría ser como para otro episodio. Correcto. No tenemos muy identificado qué es conducta y qué no es conducta, ¿no? Entonces, psicoeducar también ahí y que él tenga más herramientas. Así es, perfecto. Entonces, una vez hecho este experimento, o una vez que el paciente ya dijo, lo vamos a hacer de esta manera, nos vamos a ir a sentar al parque unos 10 minutos. Una vez que lo hicimos, regresamos al consultorio, entonces podemos preguntarle, de esto, bueno, ¿cuál fue tu conclusión acerca de esto, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Por favor, platícame, por favor, cuéntame cómo lo viviste de manera personal. Ok. Antes de que nos vayamos, porque creo que tal vez podríamos rescatar un poquito antes del punto anterior, acerca de las conductas de seguridad. Ah, ok. Sí, regularmente cuando estamos generando experimentos conductuales, las conductas de seguridad se presentan. Correcto. Y entonces, por ejemplo, si en algún momento o muchas veces me ha funcionado cuando yo siento sensaciones o se activan estas sensaciones de, podríamos decir, como de ansiedad, cuando yo estoy ante una situación de escrutinio público, mi conducta de seguridad ha sido salir de ahí. Correcto. Es o no exponerme, es como o me voy o no llego. Correcto, sí, sí. Entonces nosotros cuando diseñamos el experimento conductual deberíamos identificar que estas conductas, lejos de ayudar, están perpetuando que este padecimiento siga. Así y ahí es donde tendríamos que tener como un control sobre el dejar de tener las conductas de seguridad, precisamente para poner a prueba si esto es como que nos está funcionando o no. Así es. Justamente una conducta de seguridad se podría definir como las acciones que realizamos para evitar sentir malestar, ¿no? Uh-huh. Y justamente esa evitación del malestar es la que lo sigue perpetuando, porque pues como no me expongo, no pongo a prueba nada, y entonces pues no sé si mis conclusiones son correctas o no. Entonces sí, creo que sí, muy importante que lo menciones, Carlos. Esta es una de las variables que tenemos que controlar, ¿no? A ver, en este momento vamos a permanecer haciendo esta exposición 10 minutos, ¿no? Sí. O sea, vamos a intentar tolerar este malestar. Yo sé que es incómodo para ti, yo sé que esta es una situación en la que no desearías estar, sin embargo vamos a permanecer aquí 10 minutos, vamos a ver qué pasa y en base a eso vamos a platicarlo, ¿no? Regresamos al consultorio, sí, y juntos creamos pues el paso que sigue, ¿no? De hecho, como es un experimento de inicio, son como microdosis, son como acercamientos preliminares o muy sutiles para que el consultante vaya desensibilizando, por así decirlo. Ajá, correcto. Imagínense si al consultante de inicio los ponemos a media hora, ¿no? Sí, no, va a estar pues, un poquito más complicado. Vamos a suponer que hay una persona que le tiene fobia a las serpientes. Ajá. No es como que yo lo encierre en una habitación llena de serpientes como en su primer contacto, ¿no? Correcto. Tal vez habría que, pues, conocer la anatomía, sí, o sea, simularlo con un peluche, o sea, yo creo que podría llegar como a esto del poco a poco, y obviamente lo que se busca es que en algún momento la habituación aparezca y pueda estar en contacto con la serpiente. Con la serpiente, sí, en este caso hay que modular mucho la duración, la frecuencia, etcétera, ¿no? Y justamente esto nos lleva a, ahora sí, ya como al análisis del resultado. Una vez que este paciente ya se expuso, ya cumplió el tiempo establecido, por ejemplo, de exposición, y regresamos nuevamente a consultorio, le podemos preguntar, bueno, ¿cómo lo experimentaste? ¿Cómo lo viviste? Sobre todo, muy puntual, ¿qué pasó? ¿Qué sí pasó? Fíjate que es complejo esta situación, porque ahorita que estabas platicando, me quedé pensando sobre, hay veces que el experimento pudiera no salir como nosotros esperamos.
Correcto. Ejemplo, si yo tengo ansiedad porque me juzguen, el hecho de que yo me exponga no garantiza que no me van a juzgar. Así es. Y es muy importante que antes de esto el consultante sepa que hay una probabilidad de que esto que esté creyendo sí pase, pero no tanto en el nivel que lo está considerando. Así es, correcto. Anteriormente hemos dicho que podemos reestructurar porque un pensamiento nos funcione, porque un pensamiento sea real o por el grado de creencia, ¿no? Es decir, qué tanto puede ser cierto, qué tanto puede ser más producto de una distorsión, pero sí, efectivamente, en este punto es muy importante saber ahora sí que la perspectiva de nuestro paciente, cómo es que esta persona lo experimentó y muy importante a qué conclusiones llegó, sin importar si la conclusión fue como positiva o muy orientada hacia lo que nosotros teníamos planteado o fue, vamos a decirlo así, como negativa, o yéndonos por el otro lado en donde este experimento, bueno, reforzó algún pensamiento o a lo mejor no disminuyó tanto el grado de malestar como nosotros lo habríamos esperado. Y es que de lo ideal, que como sucede y como nos dice pues sí, todo lo teórico, cuando lo llevamos a la práctica tiene como sus matices. Y es importante saber que eventualmente algunos experimentos pudieran no tener el resultado que se espera. Sin embargo, siempre hay como oportunidad de diseñarlo mejor y de mejorar. Así es, o de aplicar otro tipo de técnicas que puedan ayudarle al paciente, ¿no? A lo mejor un poco más de resolución de conflictos o algo que sí pueda hacer para ocuparse y hacerse sentir mejor y entonces sentirse más preparado y como que tener una otra visión cuando se vuelva a hacer un nuevo experimento conductual, ¿no? Ver si algo nos falló en el pre, en el durante o en el post exposición. Entonces, ya que tenemos todo esto, se genera una retro. Así es, muy bien. ¿Y cómo hacemos esto? Se hace la pregunta de, bueno, ¿se cumplió tu predicción? ¿No? La predicción inicial, la predicción negativa que teníamos. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Cuál de estas dos más bien fue la más acertada? ¿No? ¿La negativa o la alternativa, la más flexible que habíamos puesto? Y aquí pudiéramos experimentar mucho el hecho de que el consultante intente encontrar explicaciones que no tienen que ver como con su control, sino como bueno, pero es que ese día como era feriado no había muchas personas porque todos viajan, entonces no pues podríamos decir que no sé si fue cierto o no. Ok. Sí, efectivamente nos pudimos encontrar con pues sí ciertas cogniciones respecto a nuestro consultante que no apoyen tanto la evidencia de que este experimento fue pues fue exitoso, ¿no? Sin embargo, ahí entra la pericia como terapeuta, ¿no? De nuevamente reestructurar justamente este pensamiento que fue producto de nuestro experimento conductual y llevarlo hacia una parte más de aprendizaje, ¿no? De qué es lo que sí podemos rescatar de esto que hicimos, qué es lo que te puedes llevar y sobre todo qué podemos tener como antecedente para elaborar un nuevo experimento conductual a lo mejor. Sí, y eso funciona mucho porque en este momento el consultante poco a poco, a lo mejor de inicio no le cae el 20, pero poco a poco como que se le siembra una semillita, una duda de oye, y si de veras esto no pasara de la misma manera. Obviamente la retroalimentación es muy importante porque nosotros tenemos la oportunidad de enriquecer aquellas fortalezas que tal vez el consultante no esté percibiendo de manera adecuada y nosotros es como, oye, el hecho de estar aquí pareciera que fue un acto muy valiente de tu parte. Así es, muy bien. Siempre teniendo en cuenta que como terapeutas podemos reforzar los intentos que mi paciente haga por recuperarse, ¿no? Como por cambiar estas cogniciones que traía al inicio que le provocaban mucho malestar. No recuerdo si fue en una clase de activación conductual que nos decía el maestro, se tiene que reforzar el intento. Pero se refuerza el intento, independientemente de si el resultado es positivo o no, de acuerdo a la conceptualización. El hecho de que lo esté haciendo habla más que si se obtuvo el resultado esperado a la primera o no. Así es, porque esto hace que sea más probable que en eventos futuros nuestro paciente se muestre participativo y receptivo como a todas estas técnicas que podamos aplicar, ¿no? En algún momento vamos a llegar como a este objetivo, al objetivo que me plantea el paciente, ¿no? Sin embargo, es muy importante mantenerlo participativo y activo durante las sesiones y esto lo hacemos reforzando aquellas conductas en sesión o productos de nuestra sesión que queremos que nuestro paciente siga manteniendo o incluso que se incremente. Sí, ya fuera
del consultorio, sí, porque justamente, ¿no? Uno de los objetivos es que este experimento conductual se lleve ya como a su vida cotidiana, independientemente de la presencia o del control del terapeuta. Y esto es parte de las críticas que reciben algunos modelos terapéuticos que te dicen, ok, en sesión todo bien padre, pero cuando salen es como no tienen las habilidades para poder desarrollarlo, ¿no? Y parte de esto busca dotarlo de herramientas que pueda llevar fuera de sesión y que le funcionen de la misma manera o si no algo muy similar. Así es, y que en un primer momento el acompañamiento pues siempre es un plus, ¿no? Siempre es un añadido y brinda y dota seguridad a nuestros pacientes de que si se pudo hacer aquí, claro que se puede intentar, al menos intentar allá afuera. No, y la idea es irlo soltando, porque si todo el tiempo estamos con ellos, nosotros en algún momento somos parte de el problema que está presente. Ajá, nos podemos convertir en una conducta de seguridad, ¿no? Entonces ahí ya hay como sus detallitos. Por último, y ya como para cerrar nuestro formato de experimento conductual, nos vamos a la parte de la reflexión, ¿no? Le preguntamos a nuestro paciente directamente qué es lo que aprendiste de esto que acabamos de hacer, cuál es el aprendizaje que se queda contigo. Vamos a poner la analogía de que esto es como un videojuego. Es como un videojuego, ¿no? Es como Mario Bros. Hay muchos caminos y tú tomas uno y te das cuenta si por ahí era el adecuado o si estaba muy difícil, entonces... Correcto. Bueno, en este caso del videojuego pues pierdes la vida y vuelves a intentar, ¿no? Pero aquí es como te regresas un poquito, reestructuras, reformulas, nos vamos por el otro camino y encontramos cuál es el adecuado. Todo el tiempo se sabe o se tendría que tener sobre la mesa el hecho de que sí podemos equivocarnos y de que el paciente pudiera no ir por el camino adecuado, pero que siempre tiene la oportunidad de regresar. Claro que sí, independientemente de si el resultado fue exitoso o no, podemos siempre aprender qué es lo que sí se hizo bien y qué es lo que no. A lo mejor mi paciente me retroalimenta como, bueno, de esto aprendí que soy capaz de hacer como este tipo de cosas, ¿no? Independientemente de si se logró o no, esta conclusión para mí ya es muy productiva, porque entonces mi paciente ya se cree con las herramientas necesarias para poder volver a intentar esto, ¿no? Y si en el caso de que nuestra exposición, fue exitosa, bueno, entonces el paciente saca conclusiones productivas del experimento que acabo de hacer, que añaden evidencia positiva o evidencia a su favor de que es capaz de exponerse sin ser juzgado, en el ejemplo que estamos trabajando aquí, ¿no? Y la tirada de todo esto es que poco a poco podamos generar una programación de actividades la cual lleve inmersa el hecho de que el consultante se esté exponiendo constantemente a esta situación, precisamente para encontrar la habituación. Así es, y para poder añadir evidencia que respalde el pensamiento que acabamos de, la conclusión que acabamos de reestructurar, ¿no? En sesiones anteriores. Bien, también es importante preguntarle a nuestro paciente qué tan probable es que tu predicción negativa, la primera predicción catastrófica, ocurra en el futuro, ¿no? Una vez que tenemos ya evidencia de que esto, vamos a suponer que salió muy bien, ¿no? Que salió como adecuado el experimento. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos esta evidencia, ¿qué tan probable crees que tu predicción negativa ocurra en el futuro? Sí, porque en algunas situaciones el consultante es como, bueno, ahorita salió bien, pero ¿por qué estabas tú? Pero imagínate que si tú no estuvieras, y esto nos permite conocer cuáles son las preocupaciones adicionales del consultante ante una futura situación. Y esto, si el consultante, por ejemplo, me dijera esto, pues esto ya me está dando paso para un segundo experimento conductual, ¿no? Tienes toda la razón. ¿Qué tal si lo intentamos ahora unos 5 minutos allá afuera tú solito? Sí. ¿No? Tú me diste la pauta, ¿no? De hecho, el experimento conductual no es como una técnica de una sola aplicación. Correcto. O sea, se pueden trabajar algunos, pero sí la idea es que después de algunos ensayos podamos nosotros irle dando más libertad de que él experimente sus sensaciones para precisamente no convertirnos en una conducta de seguridad. Así es, como que le vamos subiendo un poquito la complejidad y en este momento pues ya el paciente me habría dado como ahí el piecito, ¿no? Como para comenzar a hacerlo. Muy bien, y por último ya como que la pregunta final, la pregunta de cierre, la pregunta integradora. ¿Qué conclusiones puedes sacar a partir del resultado? Aquí yo podría rescatar la importancia de que el consultante sea capaz de identificar y verbalizar lo que él entiende. Correcto.
un error común del terapeuta a veces es querer darle las conclusiones de, oye, ¿te diste cuenta que cuando tú estuviste expuesto ante esta situación sentías un poco de incertidumbre, sin embargo tuviste la capacidad de poderla gestionar? Es como tú le das la conclusión y esto pues, es interpretar y no es muy TCC que digamos. Sí, siempre cuestionamiento socrático. En este momento, si por ejemplo pudiéramos retomar el ejemplo que nos diste al inicio, Carlos, las preguntas que podríamos hacerle a nuestro paciente, adicionales a las que vienen en el formato, podría ser, no, pues sí, ¿cómo te sentiste cuando salimos, no? Y, oye, y cuando estábamos ahí, vimos que esto pasaron, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Cuando ya estábamos por terminar el experimento del 1 al 10, ¿cuál era tu grado de malestar, no? Y si lo comparamos con nuestro primer grado de malestar, entonces disminuyó, aumentó, varió, ¿no? Estas preguntas podrían ser muy socráticas, ¿no? Para ayudar a nuestro paciente a verbalizar las conclusiones que puede sacar. Es muy importante que esta conclusión provenga de mi consultante. Sí, y en todo momento buscar que él se pueda atribuir el éxito del experimento. Correcto. Sí, es como, no sería tan ideal pensar que esto pudo haber pasado porque hoy estaba de suerte, ¿no? Es como, yo tomé el control de la situación, obviamente no está tan sencillo que lo digan así, pero poco a poco es como, sí llevarlo a que él identifique en qué punto él tiene el control de la situación y de qué manera él hizo que esto tuviera tal o cual desenlace. Creo que sí, creo que algo un poquito más... no sencillo, pero un poco más como realista de lograr es llevar a nuestro paciente a la conclusión de que en ese momento hizo algo al respecto y que de esta acción, de esta conducta, no hubieron como consecuencias tan negativas como esta persona lo pensaba, ¿no? Pudo llevarlo a cabo y entonces las cosas no salieron tan mal. Entonces, qué mejor, ¿no? Como para darnos pie a aplicar otro tipo de técnicas o incluso otro experimento conductual un poquito más complejo. Así es, creo que lo resumiste de manera satisfactoria. Importante recordarles, esta es una técnica de TCC y puede ser como aislada, puede funcionar, sin embargo, no se necesita hacer experimento conductual en todos los procesos terapéuticos. Hay intervenciones desde la relación terapéutica, intervenciones cognitivas, esta es una intervención conductual, entonces nosotros debemos de tener como el conocimiento de todo el arsenal de técnicas y herramientas que manejamos para poder saber en qué momento elegirlas, que esta es una habilidad terapéutica a desarrollar muy interesante. Tú tienes que saber en qué momento va una cosa, en qué momento va la otra, para qué tipo de consultante le funciona o le podría funcionar y para cuál no. Y también entender que nosotros estamos en un proceso de moldeamiento y de perfectibilidad, ¿no? Así es, sí. Algo que no me voy a cansar de mencionar es que mucha atención a la conceptualización cognitiva, porque eso te da mucha pauta a establecer como tu plan de tratamiento y justo ahí estableces este tipo de técnicas, dónde sí van, dónde no, en qué momento ocuparlas y en qué momento no. Y también la colaboración activa con nuestro paciente. Siempre, siempre, siempre no creer que porque somos los terapeutas somos los que guiamos. Así es. Bueno, nosotros lo guiamos, lo orientamos, pero siempre quien es el experto en sí mismo es nuestro paciente, ¿no? Siempre, siempre colaborar con nuestro consultante. Sí, ¿no? Y el hecho de que él sepa que lleva el control te da la oportunidad de que diga, bueno, técnicamente no te necesito. Ajá, así es. Pues es eso, a dónde vamos, ¿no? A darle la autonomía de que lo pueda hacer. Correcto. Una de las cosas que hablábamos en el episodio de las red flags de nuestros terapeutas era justamente que manifestábamos a nuestro paciente en dónde se encuentra en cada momento de la terapia, ¿no? Entonces eso también nos puede ser muy útil para que nuestro paciente se sienta con las herramientas suficientes para empezar a ser autónomo. Muy bien. Ahora, esto ya para empezar a darle cierre a este episodio, que parecía como muy completo y creo que sí lo supimos aterrizar. No sé, ya igual la audiencia nos dirá si nos entendió o no nos entendió. Por favor, coméntenos. Pero esto, como retomando un poquito lo anterior, es como terapeutas nosotros estamos expuestos a hacerlo bien o no. Así es, sí. Creo que una conclusión que podemos sacar de este episodio es que necesitamos mucha habilidad, no necesitamos mucho entrenamiento, necesitamos supervisión, nuestras habilidades siempre tienen que ser pulidas, sin embargo, hay que tener en cuenta que somos perfectibles, ¿no? Que nos encontramos en un
proceso constante de aprendizaje y que la aplicación siempre puede mejorar. Sin embargo, eso no nos hace malos terapeutas, no nos hace tampoco los mejores, los excelentes, sí, pero siempre con la responsabilidad debida, con el compromiso de con nuestro consultante, ¿no? Y con la preparación siempre de manera como científica, con el respaldo científico, y bueno, todo esto seguramente nos va a llevar a conclusiones pues positivas, ¿no? Claro. Yo le agregaría, es como si nos queremos dedicar a la psicoterapia, tenemos que, y no es como un debeísmo, pero tenemos que prepararnos todo el tiempo. O sea, buscar tener las mejores herramientas, con sustento científico, como tú lo comentas, porque es una responsabilidad ética. Correcto, sí, es parte de la responsabilidad que tenemos como terapeutas y el compromiso con el consultante, siempre con su salud mental. Ahora, nos despedimos, Gaby. ¿Qué viene? ¿Qué proyectos traemos? Pues ahí pendientitos, porque a lo mejor sacamos pues algún tipo de tallercito, como entrenamientos de en asertividad, por ejemplo, que también lo tenemos pendiente. Muy atentos a nuestras redes sociales, por ahí los vamos a estar publicando, los vamos a estar subiendo, y cualquier duda, comentario, también si gustan como tener más información del formatito o algo así, nos pueden mandar mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales, Saludablemente Tlaxcala. Sí. Psicólogo Carlos. Y la CIP Gaby en Facebook e Instagram. Sí, mándenos un mensajito, les compartimos con mucho gusto este formato. Así es. Igual no les pedimos que se casen, lo pueden adaptar a su estilo, a su personalidad, y pues esto ojalá y les funcione para tener intervenciones de mayor calidad. Así es, con esto nos despedimos y agradecemos mucho a nuestra audiencia por escucharnos una semanita más. Nos estamos viendo la próxima. Vámonos, cambio y fuera. Bien.